Culturas mesoamericanas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que súper bien y súper pilas como yo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de Primera de Secundaria, solo por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Un espacio donde aprenderán de la manera más divertida. Les cuento que hace poco han venido vecinos nuevos a mi vecindario. ¿Y qué creen? Son una familia mexicana. He visto algunas novelas mexicanas con mi tía, pero no conozco mucho más acerca de ese país. Y la verdad es que me gustaría hablar un montón con ellos para que se integren sin ningún problema al vecindario. Quién sabe, de repente aprendemos cosas juntos sobre el origen de ellos. Retomando nuestro curso, en capítulos anteriores estuvimos hablando sobre las culturas que se desarrollaron aquí en nuestro país. Pero ahora nos moveremos hacia Centroamérica para hablar sobre nuestro tema del día de hoy: culturas mesoamericanas. Estas se desarrollaron en esa parte del continente. Así que atentos, chicos, enciendan todos sus sentidos, presten muchísima atención, que es tiempo de aprender. Hoy empezaremos a conocer más sobre las culturas de Mesoamérica. Y para eso, veremos este gran libro, el cual tiene toda la información sobre nuestro tema de hoy. Ya hemos hablado sobre las culturas en el Perú, pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos un poco más arriba de Sudamérica, a la zona de Centroamérica? Me imagino que se estarán preguntando, ¿qué significa el término mesoamericanas o Mesoamérica? Es aquí donde comenzamos con nuestro viaje en el tiempo hacia Centroamérica, entre los años 2500 a.C. y 1521 después de Cristo aproximadamente. Estos fueron los años donde se desarrollaron las culturas mesoamericanas, las cuales abarcaron un territorio un poquito grande, se podría decir, desde el centro y sur de México, pasando por Guatemala, El Salvador, Belice y también por el occidente de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Es por eso su nombre de mesoamericano, por abarcar países de Centroamérica. Podemos afirmar que esta civilización, al igual que las que sucedían en nuestro país durante ese periodo, fueron los pioneros de un brillante proceso de desarrollo cultural que se divide en 3 periodos. El primero es el periodo preclásico, una etapa formativa, es decir, sus primeros años de desarrollo, aproximadamente entre los años 2500 a.C. al 100 después de Cristo. Los primeros grupos sociales fueron nómades, quienes se dedicaban a la caza y recolección para su subsistencia. En este periodo encontramos a la primera gran civilización mesoamericana, llamada los olmecas, quienes se desarrollaron en la costa del Golfo de México, aproximadamente entre los años 1500 al 400 a.C. Al ser considerada la primera cultura urbana de Mesoamérica, ellos contaban con una avanzada evolución, tanto material como simbólica, lo que logró que perduren en el tiempo. Tanto así que las distintas culturas que se desarrollaron en la zona adaptaron una gran influencia de los olmecas. Los olmecas se situaron en unos terrenos elevados, que durante la temporada de lluvias se convertían en islas y también se ubicaban entre las cumbres de las colinas. Su sociedad se vio claramente dividida. Por un lado, la clase dominante, entre ellos podemos encontrar a sacerdotes guerreros, así también como arquitectos, comerciantes y artistas de la élite, quienes estaban constantemente en los centros. Por el otro lado de la sociedad, tenemos al grupo más grande de población olmeca, considerados como la clase subordinada, o sea, quienes recibían las órdenes del grupo dominante, siendo los campesinos quienes conformaban este grupo, viviendo en aldeas alrededor de los centros ceremoniales. Y ya que estamos hablando de centros ceremoniales, veamos un poco acerca de las características de su arquitectura. Ellos construían con materiales con una duración limitada, como la arcilla, barro, madera, hojas de palma, entre otros. Esto quiere decir que tenían un tiempo limitado de conservación,
Por eso es que muchas de sus construcciones no se han conservado hasta la actualidad. Es más, aún quedan dudas de cómo eran realmente las viviendas de los pobladores. Chicos, estaba viendo el mapa de Centroamérica y no me había dado cuenta de lo delgadita que es esta región. Sin embargo, este sector aportó mucho valor cultural como cualquier otro. Lamentablemente, no quedan evidencias de cómo se desarrollaron en esos tiempos, pues no utilizaban materiales muy resistentes para sus construcciones. Si son observadores, se habrán dado cuenta que casi todos los países de Centroamérica tienen doble salida marítima. Tienen al Océano Pacífico por el oeste y al Mar del Caribe por el este, que forma parte del Océano Atlántico. Imagínense cuánta fauna marítima tienen. Solo les hace falta una buena mano peruana para que preparen un ceviche súper exquisito como aquí en el Perú. Pero bueno, sigamos con el repaso que si no me va a dar mucha hambre. Profe, ¿qué tiene para contarnos? Como hemos visto, el conjunto de civilizaciones que dieron inicio a la cultura mesoamericana se ubicó en Centroamérica, siendo los olmecas quienes se desarrollaron durante esta etapa formativa llamado Período Preclásico. Cabe resaltar que su centro arquitectónico más importante fue La Venta, una ciudad creada con un patrón que podría notarse en el desarrollo urbanístico de Mesoamérica durante esta etapa. Este es uno de los 3 centros ceremoniales más importantes de esta civilización, junto con San Lorenzo, Tenochtitlán y Tres Zapotes. Respecto a su religión y a los dioses que adoraban, ellos guardan una similitud con nuestras culturas, puesto que los olmecas también adoraban animales como el jaguar. También vemos a la serpiente emplumada, que es la representación de uno de los dioses llamada Kukulcán en la cultura maya, entre muchos otros. Además, ellos creían que cada elemento que los rodeaba tenía vida, como las rocas, cuevas, ríos y montañas. Otro aspecto relacionado a la religión de los olmeca es que los seres humanos y los animales compartían elementos espirituales esenciales, por lo que se creía que se podían transformar el uno en el otro por voluntad propia. Muy bien, continuemos con la explicación acerca de la arquitectura de los olmecas. Como dijo nuestro profesor, los 3 centros ceremoniales más importantes fueron San Lorenzo Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes. Así que conozcamos cada uno de ellos. Comencemos con San Lorenzo Tenochtitlán, que fue uno de los primeros lugares donde los olmecas levantaron sus centros de culto y las viviendas alrededor de este, ubicado en el actual Veracruz, México. Y es aquí donde encontramos a las grandes y famosas cabezas colosales. Hola chicos, disculpen la interrupción, pero ¿les gustaría saber más sobre este personaje? Es muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación de Google Lens en tu celular, realizar la captura de la imagen y listo. ¡Wow! Te aparecerá todo lo relacionado a lo que estés buscando. Y no solo de este programa, sino de todos los programas de Tiempo para Aprender. Ahora sí los dejo con su programación de Ciencias Sociales, primero de secundaria. ¡Hasta pronto! Digo grandes porque, como ven, de verdad lo son. La más grande llega a medir 3 metros de alto, casi la altura del primer piso de una casa, y pesa alrededor de 28 toneladas, casi el mismo peso de 4 elefantes adultos. Es increíble, ¿cierto, chicos? ¡Sí! Luego tenemos a La Venta, ubicada en el estado actual de Tabasco, México. Aquí se encuentra una especie de pirámide, la cual se dice que es la más antigua de la cultura mesoamericana. Y lo más interesante de este centro ceremonial es que sus lados este y oeste son súper parecidos, casi idénticos. Se cree que esto tiene que ver mucho con su religión. Y el tercero, pero no menos importante, es el llamado Tres Zapotes, ubicado en las tierras bajas del Golfo de México. Se desarrolló durante el declive de San Lorenzo y aquí también se encontraron cabezas colosales, pero no tan grandes como las que vimos en San Lorenzo Tenochtitlán. Respecto a su cerámica, ellos utilizaban de 2 a 3 colores para su decoración, entre ellos el naranja, negro, blanco y gris, los cuales dieron un estilo geométrico y representando figuras mitológicas.
Asimismo, también elaboraban figuras de barro, como aves, perros, peces y tlacuaches, una especie de zarigüeyas mexicanas. La traducción de su nombre al español sería el pequeño que come fuego. ¿Será que estos animalitos son agresivos? Ahora pasemos a conocer el periodo clásico de Mesoamérica, que data del año 100 al 900 después de Cristo aproximadamente. En esta época, todo el poder se centraba en las casas sacerdotales, es decir, se practicaba la teocracia como muchas otras civilizaciones del mundo. Además, se destacaron culturas como las de Teotihuacán y la zapoteca. Pero nos centraremos en una reconocida civilización mucho más grande y famosa a nivel mundial. Al igual que los olmecas, los mayas también forman parte de una de las culturas más antiguas y resaltantes de la época prehispánica en América. Ojo que este grupo social se desarrolló en la península de Yucatán, al sur de México y parte de Centroamérica. Los pobladores mayas vivían de la agricultura de alimentos como el maíz, el zapallo, palta, cacao, tomate, ají, entre otros productos que se podían utilizar para elaborar un rico almuerzo. Aparte, también recolectaban frutas y cazaban animales. Sí que los mayas comían muy bien. Impresionante, chicos. ¿Acaso soy la única que se ha dado cuenta que estas culturas mesoamericanas se parecen un montón a algunas culturas que existieron antes en el antiguo Perú? Yo creo que ustedes también lo han notado. Por lo que hemos visto, estas civilizaciones mesoamericanas le rendían culto a deidades que se representan en animales como aves y felinos. Antes, en el antiguo Perú se le rendía culto a dioses un poco inusuales, como el Huiracocha, y en Mesoamérica también, como la serpiente emplumada, el hombre jaguar y una especie de dragón. Dicho esto, vamos a pasar a ver qué es lo que nos comenta nuestro profesor. Chicos, para ser más específicos con el territorio en el que se desarrollaron los mayas, ellos se establecieron en la península de Yucatán y también en sus alrededores. Es decir, los mayas llegaron hasta las zonas de los que hoy son estos países de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Obviamente no en todo el territorio de estas naciones, pero sí en parte de ellas. Cabe resaltar que esta zona geográfica cuenta con volcanes, montañas y áreas selváticas, con partes costeras y semidesérticas. Es más, en la parte de El Salvador ocurrió una erupción volcánica llamada Tierra Blanca Joven, uno de los eventos volcánicos más grandes que ocurrió en la Tierra hace unos 1500 años aproximadamente. Pese a toda la destrucción que hubo en el sector, los mayas regresaron al poco tiempo para reconstruir sus viviendas y centros religiosos. ¿Sabías que la clase alta de los mayas decoraban sus dientes como las estrellas de la música de hip hop? Es algo muy sorprendente y curioso a la vez. Los arqueólogos descubrieron que los miembros de la clase élite maya decoraban su dentadura con pequeñas piedras preciosas y se presume que debió ser una especie de moda o símbolo distintivo de poder y belleza. Algo así como las estrellas de rap o hasta algunos deportistas que gastan mucho dinero en dentaduras postizas con diamantes. A diferencia de hoy en día, el proceso de tener los dientes decorados con diamantes no es nada doloroso gracias a los avances de la ciencia. Sin embargo, los mayas pasaban por un proceso diferente, pues el dentista utilizaba un taladro hecho a mano para luego colocar un pegamento natural e incrustar la gema en el diente. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes.